El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo, no tienen que comer. Si los manda a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenía además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Siempre la narración del origen del pecado ha generado mucha polémica. Fue, no fue. Yo no me gusta meterme en esos menesteres porque yo tengo que entenderla y verla como lo que es palabra de Dios. Y la Biblia no es un libro de historia, ni de ciencia, ni de biología, es un libro de fe. Y en la definición que tengo de la Lectio Divina, dice: es la lectura creyente de la palabra de Dios para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Cuando me acerco a la palabra, es para que haya un cambio en mi vida, una transformación. El problema es, repito, a veces nos vamos a, es verdad, es mentira, lo que importa es lo que hace en tu vida. Porque se ha argumentado que los primeros 11 capítulos del Génesis, pues no es historia, sino es una manera de interpretar o entender cómo surge el hombre y cómo surge el mal y el pecado. Pero para mí es palabra de Dios. Y es como cuando puede ser que tú le estés contando a tu hijo una historia para que aprenda, para que tenga un conocimiento. Puede ser que sea verdad o puede ser que a lo mejor tú lo inventaste, pero hace efecto en tu hijo, hace efecto en tu ser querido. ¿Para qué? Para ayudar. La palabra de Dios siempre tiene este objetivo, la transformación de nuestra vida, que nosotros podamos ser mejores de acuerdo al plan de Dios. Y nos enseña por qué se da precisamente esta descomposición o esta incapacidad que tenemos para hacer el bien, y lo dice San Pablo: hago el bien, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y pues es esa lucha, y incluso esa lucha entre el hombre y la mujer, ¿no? Y no porque quién es culpable, si la mujer empezó y que si el hombre. A mí no me gusta meterme en esos chismes porque caemos en feminismos, machismos, justificaciones y lo que ustedes quieran. Y es fácil, ¿no? Es fácil culpar al otro. Es lo que se ha hecho siempre. ¿Sí? Es más fácil culpar, es que la mujer fue la que tuvo la culpa y el pobre menso del hombre ahí va cayendo. Cada uno tiene un papel, cada uno tiene una responsabilidad. Y si tú estás atento a la palabra de Dios, si tú estás atento a lo que Dios te está enseñando, pues puede ser que la contraparte no esté haciendo su parte. O sea, tu pareja, tus padres, tus hijos, no sé, hasta el mismo sacerdote o monjita, no están haciendo su parte, pero tú conoces tu parte, tú haces lo que a ti te corresponde. Lo tienes que hacer porque es la palabra de Dios la que te está invitando a hacerlo.
Pero también la palabra de Dios nos enseña en qué fallamos, por dónde nos desviamos, qué lugares a veces es más fácil voltearnos. Y es uno de los aspectos que se refiere en este texto de la caída, del pecado, en donde los elementos que se dan cuando es precisamente la conciencia de no estar bien, de haber hecho algo mal. Y yo sé que muchos tenemos esa conciencia. Híjole, creo que esto no está bien. Y nos hacemos a veces patos, nos habituamos a esa situación. Pero en cuanto viene el pecado, viene esa conciencia, o sea, la presencia de Dios en tu vida. Por eso siempre he dicho, lo primero que hace Dios en tu vida es hacerte conciencia de pecado. No para aplastarte, no para destruirte, sino para ayudarte. Es como aquel animalito que está herido y pues luego te das cuenta que está herido el animalito y tú lo vas a ayudar. El animalito fue lastimado, se acercas y piensa que lo vas a volver a lastimar o que lo vas a lastimar si no fuiste tú, lo lastimó alguien más y pues tiene miedo. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando cometió pecado? Tiene miedo. Tiene miedo y se esconde. Que esa es la enseñanza. La enseñanza nos lleva a descubrir que todo pecado lo tendemos siempre a ocultar, siempre. O a disfrazar o a presentar. El caso es que no es transparente. No es transparente y esto nos lleva a querernos ocultar el hecho, no sacar a la luz nuestras acciones, no sacar a la luz nuestras intenciones y justificarlas. Es que él empezó o es que me hicieron esto, pero no estoy siendo transparente, oculto. Y este es uno de los elementos que nos cuestiona la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la enseñanza del texto nos dice que al oír los pasos, lo primero que hicieron fue esconderse porque tenían miedo. Y el miedo viene como consecuencia del pecado. El miedo es algo del cual hemos aprendido a vivir con él y alimentarnos y a determinar nuestras acciones en función del miedo, porque fuimos maltratados de niños, porque fuimos maltratados de adultos, porque dicen que la burra no era arisca, los palos le hicieron y pues ya ves el palo y sales corriendo porque dices, no, pues este me va a pegar. Entonces, y es muchas veces consecuencia de nuestros pecados o los pecados de otros que nos lleva a tener miedo. Un miedo no sano, porque hay otro miedo que es el que nos ayuda a proteger nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra integridad, para no terminar mal. Cuando sucede esto del miedo por el pecado, pues, ¿qué es lo que hace? Nos alejamos de Dios. Y esto sucede cuando yo estoy faltando, cometiendo pecados y me alejo de la confesión. Porque dices, no, pues es que ¿cómo voy a comulgar? ¿Cómo me voy a confesar si cometo los mismos pecados? Si estoy en lo mismo, pues no. ¿Qué es lo que hace? Es el miedo. Es el miedo que te aleja. Cuando debía decir la humildad. Decir, sí, la regué, pero necesito de Dios, necesito de la sanación, necesito del perdón, necesito de la gracia. Entonces, parece mentira, pero se los voy a poner en un caso muy simple. Hay personas que no van al médico por miedo a que les digan que están enfermos. ¿No han conocido personas así? Si no es que son ustedes. No, ¿para qué? Me van a decir que estoy enfermo. Entonces, qué feliz ignorancia, ¿no? No sé que estoy enfermo y sigo tragando igual, sigo haciendo lo mismo porque no sé que estoy enfermo. Pero si dicen, ¿sabe qué? Tiene diabetes, tiene esto, tiene cáncer. Ay, no, y entonces es el miedo. Es el miedo a no saber enfrentar y afrontar las cosas que pasan. O sea, hay personas tan temerosas o miedosas, porque el temor de Dios es bueno, pero aquí miedosas que no pueden vivir. Tienen miedo a lo que va a pasar. Tienen miedo a lo que pasó. Tienen miedo a lo que están viviendo. Tienen miedo y se vuelve un miedo a todo. Miedo a ser lastimada, miedo a que esto, miedo a que lo otro. Y todo tiene su origen en que empezás, a lo mejor ya se perdió como ese juego
del teléfono descompuesto. Los que somos ya ruquitos lo jugamos de niños. Ahora los niños juegan con los teléfonos. Nosotros jugamos al teléfono descompuesto. Y tú decías una frase y se iba transmitiendo, y ya cuando llegaba al final, completamente trastornada. Y ya no sabes en qué momento se cambió todo. Porque tú, el que estaba ahí, dijo una frase y se la dijo al otro, y en qué momento se perdió no lo sabes, pero cuando llegó al final, espérate, no era eso. El miedo es lo mismo. El miedo empieza en tu pecado. En el pecado que venimos por la concupiscencia. Y ya después el miedo se vuelve parte de nuestra vida, se vuelve algo inherente a nosotros que ya no sabemos y no lo relacionamos. Ese es el problema, que no lo relacionamos con el pecado. Y luego lo queremos curar todo con psicología, con psiquiatría, con mantras, con cosas raras para quitarnos el miedo. Y no entendemos que la causa del miedo que no nos permite vivir es el pecado. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es viva, por eso es eficaz, porque nos hace un análisis, nos ayuda a entender qué está pasando en nosotros. Dice, el Señor Dios, después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. O sea, pues, y no se refiere a una desnudez física, se refiere a una desnudez del alma. ¿Por qué? Porque descubre, a través de esto, descubre su miseria. O sea, ¿a quién le va a gustar que le conozcan sus miserias? Esa es otra de las cosas, las ocultamos. Pregunten a todos los que se casaron pensando que se casaban con una persona o tuvieron una amistad y resulta ser que Leo no es como lo pintaron, se los cambiaron o se las cambiaron. Me mandaron una foto muy simpática, 3 mujeres bellísimas, así en hilera. Y luego abajito dice, antes de cualquier cosa, lávale la cara. Y ya se ven las mismas 3 sin maquillaje y dices, ¡ay, me las cambiaron! Oye, se veían tan bonitas. Pero me las cambió. Entonces, antes de besar a una muchacha, lávale la cara para que sepas que estás besando. Entonces, es interesante. Nosotros escondemos lo que es nuestra miseria. Como el paciente que va con el médico y no le dice todo por pena. Ay, es que ¿cómo le voy a decir que traigo esto? Me da pena. Y así quieres que te cure. Y a mí me ha tocado gente así, cuando trabajaba como médico, que no te decían todo y decías como que, oye, espérate, pues si me hubieras dicho esto, hubiera sabido qué hacer, pero me lo escondes, pues no soy mago. Y esto es, escondemos nuestras miserias, por naturaleza, por miedo, por temor a ser rechazados, porque es algo que ya traes y que te da pena que los demás se den cuenta. Es la naturaleza caída del hombre, no la naturaleza normal creada por Dios. Es la naturaleza caída. Y es el Señor que viene a restaurar esa naturaleza. ¿Has comido acaso? Entonces dijo, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? O sea, hay una conciencia que viene del pecado. Estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace la carne? ¿Qué es lo que hace el demonio? Imponer su pecado, imponer su manera de vida. Y te quita esa conciencia de pecado. Está ahí. Todos la tienen. El asesino, el violador, el homosexual, el mentiroso, todos la tienen, pero está adormecida. Está ahí, está latente. Por eso tanto suicidio, por ejemplo, en las personas que se operan para cambiar de sexo. Es el índice más alto de suicidios en todas las condiciones humanas. Pero no entiende la sociedad, no lo quiere entender del problema que hay tan grande. Incluso las parejas homosexuales y todo, pues buscan que la iglesia o las iglesias o las sectas y todo les reconozcan para callar un poco su conciencia. Buscan esa aprobación.
Pero es algo que el Señor nos invita a meditar. Y es cuando se nos cuestiona, ¿has hecho esto que se te pidió que no hicieras? ¿Que sabes que está mal? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Los mandamientos, las enseñanzas de la iglesia, todo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Redirigimos la culpa. La mujer. Y a la mujer, la serpiente. No asumimos lo que nos corresponde. Fíjense qué enseñanza tan hermosa. Es verdad, es mentira, será la vieja del otro día. Es palabra de Dios. Es enseñanza, es conversión, es sanación lo que el Señor te presenta para que tú puedas ser sanado, perdonado y salvado a través de su palabra, a través de su misericordia. ¿Sí? Entonces viene esta cuestión, el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Podríamos decir, sí es cierto, sí se dio así, según la narración, esto es verdad. Pero esto es algo que nosotros también tenemos. O sea, vean nuestra actitud. Cuando yo actúo mal, porque el otro actuó mal, yo no tuve la culpa. La culpa la tuvo el otro porque el otro empezó. Pues sí, yo no hubiera hecho, si él no me pega, yo no le pego. Si él no me hubiera maltratado, yo no lo odio, pero como él me maltrató, yo lo odio, yo le tengo rencor y justifico como justificaba Adán y Eva lo que hicieron. ¿Por qué has comido? La mujer. Mujer, ¿por qué lo hiciste? La serpiente. Entonces se empieza de abajo hacia arriba. Se castiga a la serpiente, o sea, se va a someter al demonio y se va a destruir su obra para que después se restituya la condición del hombre. Pero mientras, pues vamos a vivir en esa condición. Mujer, mira, vas a tener estas condiciones. Y es cuando viene el planteamiento, multiplicaré las fatigas de tus embarazos. Ustedes, mejores madres, saben lo que significa un hijo y todo lo que esto implica. Multiplicaré las fatigas. No quiere decir que sea maldición los hijos, sino que es entender que no he sabido responder, no he sabido escuchar, no he sabido dejarme sanar, por lo que conlleva pues un problema. Y es cuando dice, multiplicaré las fatigas de tus embarazos, con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido. Y aquí hay un principio que ustedes no van a dejar mentir. El dolor físico a la mujer no le afecta. Son machas, son más machas que los hombres. Los hombres somos bien cobardes. Pero el dolor del corazón, la mujer no lo soporta. La tumba, la mata. En cambio al hombre, le vale todo eso. Pero que no le duela la uña porque no se mueve, no sabe hacer nada. Y esto viene de aquí. Multiplicaré las fatigas. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. O sea, hay una situación de pecado. Y al hombre, ándale, chato. ¿Cuál es el problema del hombre que trabaja y nunca se siente pleno? Nunca se siente y siempre está, y en ese trabajo pues va buscando otras cosas que luego termina en cosas negativas. Dice, por haber hecho caso a tu mujer, no porque no deba de escuchar a su mujer, sino la mujer cuando está en esa situación de pecado. Pero la mujer es increíble, es maravillosa, tiene una sensación, sexto sentido, tiene muchas cosas. Cuando no está influenciada por esa cuestión que la lleva a perderse. Por eso, tanto el hombre como la mujer, estar en oración, estarse dejando transformar, porque basta con que descuides un poco tu vida espiritual y retomas el camino, retomas lo de siempre.
Y luego se esperan, padre, pero es que, pues es que es una lucha, mujer. Tienes que entender que estás en ese proceso. Y si tú bajas la guardia, pues retomas el camino anterior, porque tu carne, porque es más fuerte la carne que el espíritu y te arrastra. Entonces tienes que fortalecer tu espíritu durante toda tu vida, porque en cuanto tú lo descuides, es como un imán, jala la carne y ya caíste, pues te levantas y vuelves a luchar. Esa es la condición. Dice, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo. No me alcanza el dinero, siempre quejándose. Y hay gente que, los ricos, los millonarios, dijéramos, son felices, no quieren más. O sea, el hombre no tiene, no entiende y se pierde en las cosas materiales. Ese es un inicio, porque después se vuelven en otro sentido, les vale gorro todo, ya no quieren trabajar, se vuelven unos más. ¿Por qué? Porque es una carga que no están preparados a llevar a cabo. Porque de chiquitos los consentimos y los volvemos unos inútiles. No quiero decir que haya mamás aquí así, pero espero que no, porque si no, ay Dios mío. Maldito sea el suelo por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días, te producirá carne. Es que por más que le echo ganas, es que por más no me salen bien las cosas, y ay, mi marido está acá. O sea, esa es la condición porque no hemos vivido en la gracia. Y es esa cuestión, ¿no? Dice, ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. El Señor te da una dignidad. Ponerle los vestidos es devolverle una dignidad, pero que es temporal, hasta que el hombre no llegue a su presencia ya transformado por el sacrificio de su Hijo. Les hizo vestidos, les da una dignidad que han perdido, pero que esta dignidad constantemente será amenazada por el pecado, por Satanás, por el mundo, por la carne. Y el Señor te vuelve a dar esa dignidad, te vuelve a perdonar, te vuelve a ayudar. Déjate transformar por tu Señor. Él te ama. Él ha dado todo. Y como dice el Evangelio, los ve tan cansados y Él quiere alimentarte. A veces lo hace a través de otras personas que traen panes, que traen pescados, que tienen tiempo, te dan, todo ¿para qué? Para que tú puedas ser alimentado. Y no se refiere solamente a la carne, sino a la vida espiritual, a la vida de gracia y también a las cuestiones materiales. Presentemos humildemente a nuestro Dios este sacrificio.